by strength, con la fuerza de Cristo, we entrust the gospel to others. nosotros debemos confiar el Evangelio a otros. Verses 1 through 2. Verso 1 y 2. Would you look with me at verses 1 and 2, please? Así que veamos el verso 1 y 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Paul has been deserted by his friends. Así que Pablo está preocupado por ha sido abandonado por sus amigos, perdón. He says to Timothy, you are aware that all who are in Asia turned away from me. Él le dice en el verso 15 del capítulo 1, tú sabes que todos los que están en Asia me han abandonado. Chapter 1, verse 15. Capítulo 1, verso 15. He saw that his death was imminent, Él estaba viendo que su muerte era inminente and that the preservation and the transfer of the gospel was at stake. y que entonces la preservación y la transferencia del Evangelio era una necesidad, era algo que debía pasar. And now he's in prison, and he writes to young Timothy Ahora él está en prisión y él escribe al joven Timoteo and timid Timothy. y le dice a Timoteo, Timothy, don't be like Phygellus and Hermogenes. Timoteo, no seas como Figelo y Hermógenes. They're no longer guarding the gospel. Ellos ya no están guardando el Evangelio. They fumbled it. Ellos cayeron de él. They dropped it. Ellos lo abandonaron. Timothy, be strong. Timoteo, sé fuerte. Be strengthened by the grace that is found in Christ Jesus. Sé fortalecido en la gracia que está en Cristo Jesús. I love how Paul roots the source of Timothy's strength outside of Timothy. Y me gusta cómo Pablo lo que hace es establecer esta fortaleza que Timoteo necesita como algo que está fuera de él. Timothy, be strengthened in the grace that is found in Jesus Christ. Timoteo, sé fortalecido en la gracia que está en Cristo Jesús. Another translation puts it this way. Otra traducción lo pone de esta manera. Take the strength from the grace of God, which is ours in Christ Jesus. Toma esta fortaleza de la gracia de Dios que es nuestra en Cristo Jesús. So Timothy is to find his source for strength, for perseverance and endurance for the gospel ministry in Christ Jesus alone. Así que Timoteo debe encontrar esa fuente de fortaleza para perseverar y para permanecer en el Evangelio, en el ministerio del Evangelio en Cristo Jesús. Church, we not only depend on the grace of God for our salvation, Iglesia, nosotros no solo dependemos de la gracia de Dios para nuestra salvación, but we also must depend on His strength for gospel ministry. sino que también dependemos de su gracia y de su fuerza para el ministerio del Evangelio. Gospel ministry is hard. El ministerio del Evangelio es difícil. It includes challenges, Incluye desafíos, suffering, sufrimiento and weariness. y dolor, también temor. The good news for every gospel minister is that we can find strength by the grace of God found in Christ Jesus. Ahora, la buena noticia para todo ministro del Evangelio es que nosotros podemos ser fortalecidos por la gracia que está en Cristo Jesús. On our own, we are prone to fail, Ahora, nosotros somos propensos a fallar, but not with Jesus. pero no Jesús. Timothy's charge was to guard the gospel, Ahora, Timoteo es encomendado a guardar el Evangelio or the deposit that was entrusted to him. o el depósito que se le ha confiado a él. Chapter 1, verse 14. Capítulo 1, versículo 14. Timothy is not only to guard the gospel, protect the gospel, and preserve the gospel, but he's also to defend the gospel. Ahora, Timoteo no solo debe guardar y proteger el Evangelio, sino que él también está llamado a defender ese Evangelio. He's also to transfer it also. Pero también está llamado a transferir ese Evangelio. His charge was to guard the gospel, Su encargo entonces era a proteger, a guardar el Evangelio. and his commission is to transfer the gospel Y su comisión entonces es transferir el Evangelio to faithful men who are able to teach others a hombres fieles que pudieran ser capaces de enseñar a otros and to pass it to the next generation. y de pasar el Evangelio a la próxima generación. Timothy, don't fumble the gospel. Fumble drop. Timoteo, no abandones este Evangelio o no caigas de él.
Be strengthened in the Lord. Sé fortalecido en el Señor. This is a call to spirit-empowered boldness and endurance. Este es un llamado a que el Espíritu entonces nos empodere, nos dé valentía y perseverancia. As you know, the books of 1 Timothy and 2 Timothy is a pastoral epistle. Como usted sabe, la primera y la segunda epístola de Timoteo se llaman las epístolas o las cartas pastorales. So the context here is for Timothy to entrust or transfer the gospel to faithful and able men. Así que el contexto acá es que Timoteo confíe y transfiera el evangelio a hombres que sean fieles. Men who meet the biblical qualifications that is found in 1 Timothy 3 and Titus 1. Hombres que cumplan las cualificaciones bíblicas que encontramos en Primera de Timoteo 3 y en Tito. Men who are faithful and trustworthy. Hombres que sean fieles y confiables. Men who are able to teach. Hombres que sean aptos para enseñar. Men who are ministers of God's word. Hombres que sean ministros de la palabra de Dios. These men are the pastors of the churches. Estos hombres son los que deben ser pastores o ancianos de las iglesias. Paul says Timothy's charge is to transfer the pure gospel that he heard from him. Ahora el encargo para Timoteo es transferir este evangelio puro que escuchó, que recibió de Pablo. Not his own version of the gospel, Él no tiene que transmitir una versión personal del evangelio, but the gospel that Paul shared with him in the presence of many witnesses so that they will say, yes, that is the pure gospel. sino que él debe compartir el evangelio que él recibió en presencia de muchos testigos, de manera que él pueda decir, sí, este es el puro evangelio. This is the primary application. Esta es una aplicación primaria. I believe there is a secondary application, Pero también creo que hay una aplicación secundaria en esto. and this is to the church. Y esto es para nosotros, para toda la iglesia. The church has also been entrusted with the gospel, and the church is to transfer the gospel. La iglesia también ha sido confiada o encomendada a transferir el evangelio a la próxima generación. To the next generation and to others. A la próxima generación, a otros, a los que vienen. In chapter 4, verse 22, part B, En el capítulo 4, versículo 22, the dice, you there is plural in Greek. ahí cuando habla, está hablando en plural y dice, el Señor sea con su espíritu, la gracia sea con ustedes. Perhaps Timothy read this letter to pastors Así que aunque Timoteo leía esta carta a pastores, or to other churches. también la leía a otras iglesias. Therefore, the church is to preserve and transfer the gospel. Así que entonces la iglesia también está llamada a preservar el evangelio. We are also called to spirit-empowered gospel ministry. Nosotros también estamos llamados a que el Espíritu nos empodere para perseverar. The gospel is the means to make disciples of all nations. Hermanos, el evangelio es el medio para ser discípulos en todas las naciones. The Great Commission in Matthew 28 wasn't only given to pastors, La gran comisión dada en Mateo 28 no le está dada solamente a los pastores, only, no solamente a los but pastores, to the church. sino que también es dada a la iglesia. The pastors are to equip the saints to do the work of ministry. Los pastores entonces deben equipar a los santos para la obra del ministerio. Ephesians 4:12. Efesios 4:12. Not to do all the work of ministry. No que los pastores hacen todo el trabajo del ministerio. 1 Peter 2:9 says, Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. here's the big picture. Esta es entonces la gran imagen o la gran foto de esto. Jesus entrusted the gospel to Paul. El Señor Jesús confió el evangelio al apóstol Pablo. Paul entrusted the gospel to Timothy. Pablo confía el evangelio a Timoteo. Timothy is to entrust the gospel to faithful men. Timoteo entonces debe confiar el evangelio a hombres fieles. The faithful men are to teach the gospel to others. Los hombres fieles entonces deben enseñar el evangelio a los que siguen, From one generation to the next. de una generación a la siguiente generación. John Stott calls this the apostolic succession. John Stott llama esto como la sucesión apostólica. It is like
every start of the Olympic Games. Recordemos, cuando vemos los Juegos Olímpicos, siempre que comienzan, The torch is lit and it is being carried by a runner to a certain destination. la antorcha entonces es llevada por un corredor hasta cierto destino. The flame gets passed from one runner to the next, La llama entonces vemos que va pasando de un corredor hacia otro and then to another runner, y luego es pasada a otro corredor until it reaches its intended destination. hasta que llega al destino que tiene. The flame must not be distinguished. Ahora, cada vez que se pasa, la llama debe permanecer sin ser extinguida. Every runner is careful to transfer the flame. Cada corredor debe ser cuidadoso para poder llevar la llama. Here's the secondary application. Acá está la aplicación secundaria entonces. As Christians, we are to transfer the gospel to the next generation. Hermanos, como cristianos nosotros debemos transferir el evangelio a la próxima generación. As parents, we are to transfer the gospel to our children. Como papás nosotros debemos transferir el evangelio a nuestros hijos. Let's not drop it. No debemos abandonar esto. Grandparents can do the same. You can transfer the gospel to your grandchildren. Los abuelos también pueden hacer esto, pueden transferir el evangelio a sus nietos. Aunts and uncles, you can transfer the gospel to your nieces and nephews. Los tíos y las tías también deben esparcir este evangelio a sus sobrinos. Older brothers and sisters, you can transfer the gospel to your younger siblings. Hijos, los hermanos mayores deben pasar el evangelio también a los hermanos menores. Christian, Cristianos, Christ followers, seguidores de Cristo, transfer the gospel to your neighbors. también debemos pasar este evangelio a nuestros vecinos o a nuestro prójimo. So where the strength can only be found in Christ Jesus, Así que con la fortaleza que solo puede ser encontrada en Jesucristo, we are to preach the gospel with boldness nosotros predicamos el evangelio con valentía and endurance to others. y con perseverancia a otros. Next, Paul gives us 3 illustrations to help us understand what transferring the gospel involves. Ahora Pablo usa 3 ilustraciones para ayudarnos a entender como lo que involucra transferir el evangelio. It involves hard work. Involucra trabajo duro, It involves laboring and suffering. incluye una labor ardua y sufrimiento. It includes a single-minded desire to please God in obedience. Involucra este deseo, esta convicción de agradar a Dios con nuestra obediencia. Here's the next major heading. Acá está mi segundo punto. With Christ's strength, we share in the suffering for the gospel. Y con la fortaleza de Cristo nosotros compartimos los sufrimientos por el evangelio. Let's read verses 3 through 6. Veamos versos 3 al 6. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Transferring the gospel involves dedication and willingness to suffer. Transferir el evangelio entonces involucra dedicación y esa buena disposición a sufrir. Transferring the gospel is like a soldier. It's like being a soldier on active duty. Transferir el evangelio entonces es como ser un soldado que está en su época todavía activo, con un deber activo. Hardship, risk, and suffering is normal for them. Sufrimientos y dificultades son normales para él. Soldiers don't expect to have a safe and easy time in performing their assignments. Ahora, el soldado no está esperando como tener un tiempo tranquilo y fácil mientras hace sus tareas. They put themselves in harm's way. Él se pone a sí mismo en el camino difícil. Similarly, De manera similar, as Christians, we are not to expect easy times when it comes to transferring the gospel to others. como cristianos no deberíamos esperar tiempos fáciles cuando nos decidimos a transferir el evangelio a otros. If you are preaching the true and pure gospel, you will surely meet opposition. Si nosotros estamos predicando el verdadero evangelio con pureza, nosotros entonces debemos esperar oposición. The gospel is confrontational or offensive to the world, but it is the exact medicine
to this sick and dying world. Hermanos, el Evangelio es confrontacional, es ofensivo para el mundo, pero es exactamente la medicina que este mundo enfermo y moribundo necesita. Some pastors are being arrested and some are being killed because of the gospel. Así que algunos pastores serán arrestados, incluso puede que algunos sean asesinados por causa del Evangelio. When a soldier is in active duty, he doesn't get himself entangled in civilian matters. Así que cuando un soldado está en sus deberes, está activo en su deber, él no se involucra en los asuntos civiles, ya no son importantes para él. No, he's concentrating on his mission. Porque el soldado está concentrado en su misión. He devotes himself to his mission so that he pleases the one who enlisted him. Él se entrega a sí mismo, se compromete a cumplir esta misión para poder agradar a aquel que lo enroló o que lo enlistó. Well, what does that look like for us today? Pero hermanos, ¿cómo debe lucir esto para nosotros hoy día? As Christ followers, we have to be in this world. Como seguidores de Cristo, nosotros estamos en el mundo. It is where we live. Es donde nosotros vivimos. We surely cannot avoid the duties at home or the duties at work or the things we have to do in the community. Ahora nosotros no estamos llamados entonces a evitar las cosas que debemos hacer en nuestra casa o el trabajo o hacer algunas cosas en nuestra comunidad. Paul is not saying to reject our secular duties, but he's saying not to get entangled or trapped in them so that we are no longer on mission. Pablo no está diciendo entonces que abandonemos nuestros deberes seculares o que abandonemos el trabajo, sí que está diciendo que no nos involucremos en estas cosas de manera que ya no hagamos la misión de Jesús. As Christians, como cristianos, what do we need to throw off? ¿Qué necesitamos nosotros entonces or cast aside para dejar estas cosas entonces de lado? that is hindering us or entangling us Que nosotros estamos llamados entonces a ser estos soldados, pero vemos que hay estas cosas que a veces nos detienen. from being soldiers for Jesus? Que debemos ser soldados para Jesús. What do we need to do in order to be committed to the mission? ¿Qué necesitamos nosotros entonces para estar comprometidos con la misión? To glorify the one who enlisted us. Para glorificar a aquel que nos enlistó. In what ways do you and I have to practice self-discipline so that you and I are not hindered from the things that keeps us from our gospel mission? ¿En qué manera nosotros entonces necesitamos practicar esa autodisciplina para que nosotros entonces no escapemos a este deber de transferir el evangelio a otros? We have all been entrusted with the gospel. Don't drop the gospel. Nosotros hemos sido llamados, se nos ha confiado el evangelio, no abandonemos este deber. But be strengthened in the grace that is found in Christ Jesus. Sino que debemos ser fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús. Let's read verse 5. Versículo 3 al 5. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. Athletes in Paul's day competed in games using sheer strength or skills. Ahora, los atletas en la época de Pablo competían de acuerdo entonces a esas habilidades que tenían. The Greek games always had rules to follow. Pero estos juegos griegos tendrían siempre unas reglas que tenían que seguir. Every event always had a prize for the winners Ahora, cada evento tenía un premio para el ganador, who followed the rules. pero tenía que seguir las reglas. Back then, the athletes didn't get gold medals or silver trophies or sparkling Super Bowl rings. Ahora, en esa época, los atletas no tendrían esas medallas de oro o esos trofeos de bronce o esos anillos que le dan a los jugadores de fútbol americano que ganan el Super Bowl. No, they were awarded evergreen wreaths. Ellos ganaban estas coronas de olivo, estas coronas verdes. The Bible often links our lives to being involved in a race, like in Hebrews 12. Pero la Biblia generalmente también enlaza nuestra vida a estar relacionados con esa carrera, como se habla en Hebreos capítulo 12.
Therefore, in order to run hard and well, we must lay aside everything that weighs us down. Así que para correr esta carrera de una manera correcta debemos dejar de lado todo aquel peso que nos estorbe. So Timothy and us, Así que hermanos, Timoteo y nosotros we must faithfully transfer the gospel to faithful men, even if it involves suffering and sacrifice and strenuous work. estamos llamados entonces a transferir, a pasar el evangelio a hombres que sean fieles, aun cuando eso pueda involucrar sufrimiento, sacrificio y un trabajo arduo. Just like Timothy, for us today, we are to preserve and we are to endure the hardships and challenges and suffering in order to transfer the gospel. Así que así como Timoteo, nosotros hoy debemos perseverar, debemos tener esa perseverancia y resistir aún pruebas y desafíos para poder transferir el evangelio. When we endure and remain faithful to the end, we will receive more than an evergreen wreath. Ahora, cuando nosotros perseveramos y nos mantenemos fieles hasta el final, nosotros recibiremos más que una corona como la que recibían esos atletas. We will receive the crown of righteousness. Nosotros recibiremos la corona de justicia. 2 Timothy 4:8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. And when we do, Y cuando nosotros lo hagamos, we will give all the glory to Jesus because he's the one who gave us the strength to persevere and endure to the end. nosotros lo que haremos es darle toda la gloria a Jesús, porque Él fue el que nos dio fortaleza para perseverar hasta el final. He calls us, he entrusts us, but then he empowers us to transfer the gospel to Él others. nos llama entonces y encomienda el Evangelio para que nosotros podamos darlo a otros, pero también nos empodera o nos da lo que necesitamos. Let's read verse 6. Veamos verso 6, dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. What does it look like to transfer the gospel? ¿Cómo luciría entonces transferir este Evangelio? It's like a hardworking farmer. Es como un granjero o como un campesino que trabaja duro. Hard work and farming always come hand in hand. Los trabajadores de las granjas o del campo trabajan fuertemente mano a mano. In order to be successful in farming, one has to use his skills, which often involves sweating. Y se involucran en estas labores arduas que definitivamente son agotadoras y traen cansancio y sudor. Farmers must put their hands to the plow. Ahora los granjeros tienen que meter su mano en la tierra. After the hard work is done, the harvest season comes. Y después de que el trabajo duro ha pasado, ellos pueden entonces ver la temporada de cosecha que viene. Paul says the farmer ought to have the first share of the crops. Pablo dice que el granjero debe entonces tener esa primera parte de la cosecha. As Christians, when we work hard to transfer the gospel to others, Así que como cristianos, cuando nosotros estamos llevados a este trabajo para transferir el evangelio a otros, like a good soldier of Jesus Christ, lo hacemos como un buen soldado para Cristo Jesús. like an athlete who competes and wins, Lo hacemos como un atleta que compite y gana. like a farmer who works hard, we will get to enjoy the harvest. Lo hacemos como un campesino también que viene a disfrutar la cosecha. When we are faithfully working hard, we grow in the holiness of life. Cuando nosotros somos fieles en trabajar duro, nosotros crecemos en una vida santa. We experience more godliness. Nosotros experimentamos entonces esa santificación, esa santidad, piedad. We enjoy fellowship with Jesus Christ and working alongside him. Nosotros disfrutamos de la comunión con Cristo mientras cooperamos con Él. We become more like him. Nosotros venimos a ser más como Él. We will also get to receive the joy of winning souls for Christ. Nosotros compartimos ese gozo de poder ver cómo las almas vienen a Él. Oh, the joy and the celebration that takes place in heaven when one turns to Christ. El gozo que hay, la celebración que hay en el cielo cuando un alma viene a Cristo.
we too get to enjoy that harvest. Nosotros definitivamente debemos gozarnos en esa cosecha. When they're singing and dancing up in heaven, Cuando nosotros vemos esto en el cielo, when one turns to Christ, cuando alguien se convierte a Cristo, we too should sing and dance here on earth nosotros también deberíamos gozarnos y bailar acá en la tierra for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. Let's read verse 7. Veamos el verso 7. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. I love what Paul says here. A mí me gusta lo que Pablo dice acá. If we study God's word, Y si nosotros estudiamos la palabra de Dios, then God will grant us the gift of being able to understand His word. el Señor nos garantiza el regalo o el don de la iluminación para poder entender su palabra. This is a promise from God. Esto es una promesa de parte del Señor. If we study His word, He will grant us understanding. Si nosotros somos diligentes en estudiar la palabra, Él nos garantiza que tendremos entendimiento. As a minister of the gospel, our fruitfulness is directly connected to our understanding of Scripture. Ahora, como ministro del Evangelio, nuestro fruto está directamente conectado a nuestro entendimiento de la Escritura. We are to do our best to allow Scripture to govern and inform how we live our lives. Ahora nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para ver cómo o para permitir que la Escritura gobierne e informe la manera como debemos vivir. We are to depend on Scripture to lead us and guide us. Debemos depender de la Escritura para guiarnos y liderarnos. We are to depend on Scripture for knowledge and wisdom. Debemos depender de la Escritura no solo en el conocimiento, pero también en la sabiduría. Although Scripture can be difficult to understand, Ahora, a pesar que a veces la Escritura puede ser difícil de entender, it is accessible to every believer. es accesible para todo creyente. All we have to do is think over what the Scripture says. Todos nosotros debemos pensar acerca de lo que la Escritura dice. Ask God for illumination and the promise Pedirle al Señor entonces iluminación y esa promesa, is ours to have la promesa entonces es que Él nos dará for understanding. ese entendimiento. James 1 says, Santiago 1 dice He who lacks wisdom, let him ask, que Él da sabiduría al que pide and God will give it to him generously, y Él dará entonces de manera generosa sabiduría, without reproof. sin negarla, sin reproche. Psalm 1 says to meditate on it day and night. Salmo 1 dice que debemos meditar de día y de noche. We are to chew on it, Debemos entonces pensar en ella. like a lion in the woods. Lion. Sí, como un león entonces León, en la sí. selva. Ya. Chewing on his prey, Desearla entonces, perseguirla en oración. getting all the juices from it. Querer sacar todo el jugo de ella, todo su contenido. When we read God's word and study God's word, Debemos entonces estudiar la palabra del Señor, leer la palabra de Dios. when we meditate on it, we receive the glorious truths of the gospel. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, nosotros recibimos esas verdades del Evangelio. Sometimes when we Esas read verdades God's del word, we gloss over it. Pues miren, Sometimes when we read God's word, we don't read it carefully. cuando nosotros leemos, a veces cuando leemos la palabra de Dios, no lo hacemos cuidadosamente. But if we meditate on it, God will give us understanding. Pero si nosotros meditamos en la palabra de Dios, el Señor, hermano, nos dará entendimiento. In Luke 24, verses 44, En Lucas 24, verso 44, dice lo siguiente. Lucas 24, 44. Dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. the disciples were slow to understand God's word. Los discípulos fueron lentos en entender la palabra de Dios. But then Jesus opened their minds to understand the gospel. Pero entonces Cristo abrió su entendimiento para que ellos pudieran comprender el Evangelio. Sometimes when we don't understand the word of God, Ahora nosotros en ocasiones parece que no entendiéramos la palabra de Dios. it's because we've been lazy to read it. Y a veces es porque somos perezosos al leerla.
And so if we've been lazy to read God's word, we must repent. Así que, hermanos, si hemos sido perezosos en leer la palabra de Dios, debemos arrepentirnos. And we must ask God for a hunger for God's word. Y debemos pedirle al Señor para que nos dé hambre de su palabra. And when he gives you the hunger for God's word, search it for knowledge and wisdom like you're searching for treasures and gold and silver. Cuando nosotros entonces buscamos por conocimiento y sabiduría en la palabra de Dios, es como si estuviéramos buscando piedras preciosas, como si estuviéramos buscando oro, como si estuviéramos buscando un tesoro. What a privilege it is to be able to open God's word in our hands. Qué privilegio entonces para nosotros es poder abrir en nuestras manos la palabra de Dios. We don't have to fear any persecution. Nosotros podemos venir a la palabra sin temor a ninguna persecución. What a privilege it is to be able to read God's word and to think over it. Qué privilegio venir a la palabra de Dios y alimentarnos de ella. Church, when we do, God will give us the understanding. Iglesias, cuando nosotros lo hacemos, Dios da entendimiento. And we're able to receive all things that pertain to life and godliness. Y nosotros recibiremos todas aquellas cosas concernientes a la vida y la piedad. In conclusion, En conclusión, so we find the strength that we need, not in ourselves, but in the grace of Jesus Christ. así que nosotros encontramos esta fortaleza no en nosotros, sino en la gracia en Cristo Jesús, In our gospel ministry en nuestro ministerio en el Evangelio, to others. para poder servirle a otros. We are to toil in transferring the gospel to others, Nosotros debemos entonces transferir el Evangelio a otros, to the next a generation, la siguiente generación, by the grace of God, por la gracia de Dios, for his glory alone, por la gloria y por su honor, for the good of his people, por el bien de su pueblo, for the namesake of our Lord and Savior, Jesus Christ. por amor a su nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Would you pray with me? ¿Pudiera entonces orar usted conmigo? Father, we praise you this morning Nosotros oramos en esta mañana, Señor, for the wonderful por gospel, por el maravilloso Evangelio, for sending your Son, por enviar a tu Hijo Jesucristo, who lived the perfect life que vino a vivir una vida perfecta, that we could not live, que nosotros no podíamos vivir, who died on the cross para morir en la cruz, for the forgiveness of our sins. para perdón de nuestros pecados. And on the third day he rose Y Él al tercer día se levantó de los muertos, so that we can have eternal life. para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. We thank you for the Holy Spirit, Nosotros te damos gracias por tu Espíritu Santo, who now indwells in us who believe in Jesus. que ahora habita en nosotros para que podamos estar en Cristo. We thank you that it is the Holy Spirit's power Nosotros oramos porque es el poder de tu Espíritu Santo to help us que nos ayuda transfer the gospel to others. y nos permite transmitir el Evangelio a otros. Be glorified in your church. Que seas glorificado en tu iglesia. All praise and glory belong to you. Nosotros oramos porque todo honor y gloria pertenece a ti.